El aire en el callejón del Beso, Guanajuato, olía a piedra húmeda y a promesas rotas. Renata lo había bautizado así para sí misma. Desde su ventana en la zona alta, cubierta por un velo perpetuo de polvo, observaba la ciudad no como un mosaico de color, sino como una negrura. Su Leica M3, un fantasma de plata, descansaba sobre el escritorio, inerte. Había sido el último regalo de su primo, el mismo que murió con una bala por la espalda, mientras ella, a miles de kilómetros, le había susurrado por teléfono: «Ve, registra la verdad por terrible que sea, es nuestra obligación». Desde entonces, la verdad para Renata era ese polvo, esa culpa densa que se posaba en cada superficie y le robaba el aliento. Ella, la renombrada fotoperiodista que había capturado el alma de la guerra, ahora vivía en el epicentro de la belleza mexicana con los ojos cerrados. Sabía que abajo, en las entrañas de los callejones, la vida seguía, terca, pero su lente interna estaba rota, incapaz de enfocar algo que no fuera la sombra de su propia responsabilidad. La luz del atardecer, esa luz dorada tan celebrada en Guanajuato, solo le parecía una burla, un telón de fondo para un drama que no terminaba. De repente, un sonido chirriante rompió el silencio de su reclusión. No era el tráfico, sino algo más persistente y vivo, una risa juvenil. Al asomarse, solo por el rabillo del ojo, vio a un niño, Julián, no mayor de 12 años, en la acera de enfrente. Estaba de rodillas, con un cuaderno viejo y un lápiz carboncillo, intentando desesperadamente capturar la forma en que el sol se filtraba entre los cables eléctricos y las bugambilias. Lo intrigante no era el acto, sino la intensidad de su concentración. Era una fe ciega en que podía atrapar lo inatrapable. Lo observó con la misma frialdad con la que examinaba un insecto, pero en un instante el niño giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. En lugar de huir o avergonzarse, Julián le dedicó una sonrisa amplia, inquebrantable, y levantó el cuaderno como ofreciéndole un tesoro. Era la luz pura, sin filtros, que ella había jurado no volver a ver. Una punzada de algo parecido a la esperanza, o tal vez el simple reconocimiento de la vida, la atravesó. Aún queda tiempo para mirar lo que has destruido. Si la pureza de ese niño podía ver belleza en el polvo, tal vez el mundo no estaba tan perdido. Si te está gustando esta historia de reencuentro con la luz, no te vayas, suscríbete y déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu mirada también es importante aquí. Renata Torres, a sus 40 años, era un monumento a la desilusión. Su piel, alguna vez curtida por el sol africano y el resplandor de los reflectores, ahora reflejaba el tono opaco de las paredes de su apartamento. Era la exiliada en su propio éxito. Había ganado premios Pulitzer y Ortega y Gasset, y su nombre era sinónimo de verdad visceral, de un ojo que no parpadeaba ante la injusticia. Pero detrás de la aclamación había un hueco que la tragedia de su primo Marcos había excavado. Marcos no era solo familia, era su confidente, su espejo, el único que entendía el peso de cargar la verdad del mundo en un rollo de película. La última vez que hablaron, ella estaba en la cima de un edificio en Nueva York. Él en una zona de conflicto que ella le había recomendado cubrir por su potencial dramático. La culpa no era solo por la sugerencia, era por la envidia que secretamente sintió al verlo asumir el riesgo que ella, por comodidad o cobardía, había empezado a evitar. El trauma se manifestaba en una aversión casi física a la luz brillante. Para Renata, la luz era traicionera. Exponía, sí, pero también cegaba. Se había mudado a Guanajuato, la ciudad de las luces y las sombras, para esconderse. Su apartamento, un mirador con vistas privilegiadas a la alhóndiga de Granaditas, se había transformado en una cueva oscura.
Las cortinas de terciopelo pesado permanecían corridas, y su vida se desarrollaba en un ciclo monótono: café amargo, libros de filosofía pesimista y el silencio ensordecedor de una ciudad que se negaba a ser silenciada. Cada mañana, el eco de la vida en los callejones, el grito del tamalero o el canto de las estudiantinas era un recordatorio irritante de lo que ella había abandonado. Se sentía como un engranaje oxidado, incapaz de girar, mientras el mundo seguía su marcha a una velocidad insoportable. Su identidad se había disuelto en la negación. Había llegado al punto de despreciar su propio arte, considerando la fotografía no como un registro, sino como una explotación. La belleza, una distracción peligrosa, y la verdad, un mito que solo servía para justificar el sufrimiento. La cámara de Marcos, la Rolleiflex, estaba guardada en su estuche de cuero, un sarcófago para su antiguo yo. Si la tocaba, la culpa la devoraba. Creía firmemente que al dejar de fotografiar, al negarse a registrar, estaba de alguna manera compensando el daño que había infligido, como si el silencio de su lente pudiera acallar el ruido de su conciencia. Era una penitencia autoimpuesta, una vida en penumbra, donde la única certeza era la inacción. Una forma de autocastigo donde la luz era el látigo y la oscuridad, un refugio engañoso. El catalizador llegó en la forma de Julián. El niño no era misterioso, era tangible, real y exasperantemente feliz. Vivía con su abuela Carmen, una mujer de manos callosas y sabiduría antigua que vivía a unos metros, en una casa que parecía sostenerse por la pura fuerza de la memoria. Julián tenía un objetivo: documentar a su manera la vida de su barrio antes de que se esfumara. Un proyecto de gentrificación sutil pero implacable estaba engullendo Guanajuato, con la promesa de modernidad y turismo de lujo, a costa de la memoria y la gente humilde. La casa de abuela Carmen, un bastión de resistencia colorida, estaba en la mira. Julián, con su cuaderno y sus recortes, era un cronista autodidacta, un archivista involuntario de la dignidad de su gente sin saber la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. El primer encuentro real fue en el basurero comunitario. Renata había bajado, envuelta en una bufanda para evitar el contacto visual, para deshacerse de objetos inútiles. Entre ellos, una vieja lente gran angular que ya no servía. Julián la estaba esperando. Con una honestidad desarmante, le preguntó si podía tener la lente, no para usarla en una cámara, sino para mirar a través de ella. «Es como un ojo de gigante», dijo, con una voz clara y sin tartamudeos. Renata, irritada, le respondió que era basura, inútil. «Nada que te permita ver mejor es inútil, señora», le replicó Julián, y sus ojos no eran de reproche, sino de piedad, como si la basura no fuera la lente, sino la visión de ella. La semilla de la intriga se plantó. Julián no era un pedigüeño, era un filósofo accidental. La perseverancia con la que volvía al mismo rincón cada atardecer, intentando dibujar la luz con lápiz, era un desafío silencioso a la inacción de Renata. Ella lo espiaba desde detrás de las cortinas, analizando su técnica rudimentaria, su composición instintiva. Lo veía fallar una y otra vez, pero nunca frustrarse. La frustración la sentía ella, por él y por sí misma. Él se estaba esforzando tanto por lograr con un lápiz lo que ella había despreciado con el mejor equipo del mundo. Un día, la calma se rompió. Un hombre de traje, con el rostro de la especulación inmobiliaria, se acercó a Julián y con desprecio pateó su cuaderno. «Deja de perder el tiempo con esas niñerías», le espetó. «Guanajuato necesita gente productiva, no soñadores». La escena golpeó a Renata con la fuerza de un flash fotográfico. Era el mismo cinismo,
La misma indiferencia arrogante que había presenciado en los grandes centros de poder, la misma que había alentado la tragedia de su primo al ignorar las voces de los vulnerables. La sangre le hirvió, una sensación que no sentía desde hacía años. Sin pensarlo, se encontró bajando las escaleras, corriendo por los callejones. La velocidad era un eco de su pasado, la adrenalina una droga que había olvidado. Se interpuso entre el hombre y Julián. «El arte de este niño vale más que todo el concreto que usted piensa poner aquí», dijo Renata, su voz áspera por el desuso. El hombre se marchó, visiblemente molesto por la confrontación. Julián la miró con asombro, no por haber sido defendido, sino por ver a la mujer de las cortinas cerradas, luchando por él. A partir de ese momento, la relación se estableció en un terreno incómodo. Julián, agradecido, le preguntó si era fotógrafa. Ella, tajante, respondió, «Ya no». Pero la semilla había germinado. Julián, con su inocencia calculada, le pidió ayuda. No una cámara, sino solo que le enseñara a ver bien. Renata se encontró aceptando a regañadientes. Empezó una mentoría tenue. No había cámaras involucradas, solo ojos y palabras. La primera lección fue sobre la perspectiva y el encuadre, pero en realidad era una lección sobre la vida. «No mires lo que esperas ver, Julián», le dijo en el techo de su casa, señalando una escena cotidiana. «Mira lo que es». Le enseñó a usar los marcos naturales de las ventanas y las puertas para aislar la belleza del caos, a buscar la ley de los tercios en el rostro de abuela Carmen, a distinguir la hora azul de la hora dorada. Renata estaba enseñando a Julián a mirar, pero en realidad Julián le estaba enseñando a ella a sentir. Al obligarse a verbalizar los principios de la composición, se estaba obligando a reconocer que la belleza y la estructura seguían existiendo, que el caos podía ser domado por el arte. Cada palabra que salía de su boca era una traición a su penitencia, pero también un pequeño paso hacia la luz. La Rolleiflex en el estuche parecía emitir un zumbido, impaciente por volver a respirar. El verdadero avance llegó con abuela Carmen. La anciana, con su serenidad indomable, servía tortillas en un comal de barro y observaba la interacción con una sonrisa sabia. «Renata, mija», le dijo un día, limpiando sus manos en un delantal enharinado, «tú tienes el ojo de la verdad, pero el corazón lo tienes asustado. El miedo no es un buen filtro para la vida». La tensión interna de Renata se convirtió en un nudo apretado cuando se anunció formalmente la demolición de varias casas en el barrio, incluyendo la de abuela Carmen, para construir un hotel boutique. Era la cristalización de la indiferencia que ella tanto detestaba, la prueba de que el cinismo siempre ganaba. Julián, lejos de derrumbarse, canalizó su desesperación en un plan, una exposición de su trabajo, sus dibujos y recortes, en la calle, justo en el frente de la casa amenazada. Quería mostrar la historia, la vida y la dignidad que esos muros contenían, creyendo ingenuamente que la belleza por sí sola podría detener a las excavadoras. Renata observó la preparación con una mezcla de admiración y un doloroso sentido de impotencia. El acto era sublime, pero inútil. La razón le gritaba que el arte no podía detener el progreso, pero una voz pequeña, la de su primo, le susurraba que el arte era el único registro de lo que se perdía. El día de la exposición. La calle se llenó de vecinos, curiosos, y el ambiente era de velorio. La prensa local estaba allí, no para cubrir el arte, sino la polémica. Julián, con las manos temblorosas, colocó sus mejores dibujos, capturas de la vida cotidiana del barrio. Un rayo de luz en la cocina de abuela Carmen. El juego de
Un grupo de niños en el callejón, el rostro arrugado y sonriente de su abuela. Eran composiciones perfectas que evidenciaban las lecciones de Renata. Pero entonces apareció el hombre del traje, el inversor. No vino solo, sino con un equipo de seguridad y la orden de dispersar a la multitud, calificando la exhibición de invasión del espacio público y la demolición de procedimiento necesario. El enfrentamiento fue rápido y brutal, no con violencia física, sino con la fría crueldad de la legalidad. La seguridad comenzó a arrancar los dibujos de Julián de las paredes. El niño gritó, un sonido agudo y desesperado que le desgarró el alma a Renata. Fue la réplica exacta del grito de dolor que escuchó en el teléfono el día que su primo murió. El mismo sonido de la esperanza siendo aplastada. En ese instante, la resistencia de Renata colapsó. La culpa, el miedo y la parálisis se hicieron añicos. Se dio cuenta de que su silencio no había evitado la tragedia. Solo había garantizado que, tras sucediera, ella tenía las herramientas para registrar ese momento, para darle un peso histórico, para obligar al mundo a mirar, y se había negado a usarlas. Corrió de vuelta a su apartamento, un torbellino de emociones. Abrió el estuche de cuero de la Rolleiflex y el olor a polvo y tiempo la envolvió. La cámara se sentía fría y pesada en sus manos. Al abrir la tapa para cargar un rollo nuevo, sintió algo rígido. Era un film que había quedado dentro, el último de Marcos. Lo retiró con un respeto casi religioso. Luego, entre la película y el cuerpo de la cámara, encontró una pequeña nota doblada, escrita con la caligrafía apresurada de su primo. Renata, la belleza está en los ojos de quien resiste. Mira hacia arriba, siempre. No era una queja ni una despedida, sino una instrucción final. Con el corazón latiéndole desbocado, se apresuró a un cuarto oscuro improvisado que tenía en el baño. Con manos expertas, reveló el último carrete de Marcos. La revelación íntima fue la catarsis que había evitado durante años. La última foto de su primo no era una imagen de guerra ni de dolor. Era una foto de ella, Renata, tomada de improviso, riendo a carcajadas en un café en Roma, la luz del sol golpeando su rostro de una manera gloriosa. Marcos no había registrado la tragedia para su último acto. Había capturado la felicidad de ella. La imagen la pulverizó. La culpa se transformó en una abrumadora comprensión. Marcos no la culpaba. La amaba y quería que ella viera la luz, incluso cuando él ya no pudiera. Empuñando la Rolleiflex cargada con su propio rollo de película, Renata regresó a la calle. La confrontación estaba en su punto álgido, con Julián aferrándose al último dibujo. El inversor estaba a punto de dar la orden final de desalojo. Renata, ignorando el miedo, se lanzó al centro de la acción. Levantó la cámara no para fotografiar el rostro del mal, sino para capturar el rostro de la dignidad. El clic-clac del obturador resonó en el silencio cargado, un sonido que era un juramento. Comenzó a disparar sin parar, con una precisión que solo años de entrenamiento podían dar. No estaba registrando el dolor, estaba celebrando la resistencia. Fotografió a abuela Carmen, con su rostro de estoica indignación, a los vecinos con las manos entrelazadas en un acto de solidaridad silenciosa, y el color vibrante de las paredes que se negaban a rendirse al gris. Su foto final fue de Julián, con una lágrima corriendo por su mejilla, pero con una sonrisa de pura esperanza, iluminado por un rayo de sol que se había colado entre los edificios, la luz perfecta que había evitado. En ese momento la verdad la golpeó. La fotografía no evita el dolor, sino que lo trasciende. Le da un nombre, una forma, y le permite a la luz ganar. Ella no había perdido su capacidad de ver belleza, solo la había encerrado por miedo.
Al apretar el obturador, no solo estaba tomando una foto, sino abriendo las ventanas de su propia alma. El acto de fotografiar fue su propia declaración de guerra contra el cinismo y la parálisis. Era la redención que no buscaba, sino que se le había impuesto por la urgencia de la vida. El impacto de las fotos de Renata fue inmediato y viral, publicadas en las redes sociales y tomadas por los principales periódicos, no como imágenes de la desgracia, sino como iconos de la resistencia y la belleza cultural de Guanajuato. La presión pública obligó al inversor a dar marcha atrás, no por bondad, sino por el miedo al ridículo y al escándalo. La demolición se detuvo. El resultado final fue una resolución comunitaria. La casa de Abuela Carmen, junto con algunas otras, fue salvaguardada bajo una figura de patrimonio cultural, y en su lugar se estableció una galería de la memoria para exhibir las fotos de Renata, y más importante, los dibujos y recortes de Julián. La lucha no había ganado la batalla contra todo el progreso, pero había salvado el corazón del barrio, demostrando que la dignidad no es negociable. Renata Torres no volvió a cerrar sus ventanas. El polvo permanecía en las calles, pero no en su alma. Ella, la fotógrafa del trauma, se convirtió en la cronista de la resiliencia y la cultura. Retomó su carrera, pero con un enfoque diferente, publicando una serie de reportajes bajo el título La luz que resiste, centrados en comunidades que luchaban por preservar su memoria y su belleza contra las fuerzas del olvido. Había aceptado que la vida siempre conlleva dolor, pero ahora entendía que la obligación del artista no era evitarlo, sino encontrar el ángulo exacto en el que incluso a través de las grietas se pudiera ver la luz. El miedo había sido reemplazado por un sentido de propósito renovado, una certeza de que la cámara no era una arma de explotación, sino un escudo contra la oscuridad. Julián se convirtió en su aprendiz oficial, no solo de técnica, sino de vida. Un día, mientras se preparaban para fotografiar un festival de máscaras en el centro de Guanajuato, Renata le regaló una cámara de segunda mano, pequeña y funcional. Al entregársela, le mostró la última foto de su primo, la que la retrataba riendo. «Marcos me enseñó que la belleza está en los ojos de quien resiste», le dijo, con una lágrima de gratitud, no de dolor. «Tú me enseñaste que la resistencia está en el acto de mirar con amor, incluso cuando todo se derrumba». Julián, al ver la foto de la Renata feliz, no la de la mujer amargada, asintió con una sabiduría que iba más allá de su edad. Su legado, ahora en manos de 2 generaciones, era claro. La memoria es el verdadero hogar y la luz, la única verdad que importa. El sol se ponía sobre Guanajuato, inundando la ciudad con su hora dorada, sin ser una burla. En la galería de la memoria, la foto de Julián sonriendo era la pieza central, y debajo, Renata había grabado una placa con una frase simple: «El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, puede». La vida de Renata había vuelto a su cauce, pero ahora era un río con un propósito que no temía a las sombras, porque sabía que son esenciales para que la luz se revele. Para el espectador, la reflexión era inevitable. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con la luz que te queda? ¿O sigues mirando la culpa en la oscuridad? La redención no es un milagro, es el acto consciente de abrir los ojos de nuevo. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.